Se dispara el consumo energético ante la llegada del verano y la pregunta es, ¿estamos en riesgo de apagones? Y más importante aún, ¿qué tendría que pasar para que esa no sea nuestra realidad? Para la discusión nos acompaña Juan Rosario, el ingeniero Julián Herencia, y vía Zoom ya mismito, si puede conectarse, le invitamos al ingeniero Justo González, quien es el exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenidos a ambos. Buenos días, Juan, ingeniero Julián, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana, un gusto tenerlos acá. Gracias. Y como bien dijo Carlisa, llega el verano, altas temperaturas, más consumo, hay unidades generatrices que no están funcionando, hay una reserva mínima. ¿Realmente tenemos un riesgo real de apagones este verano, Juan, ingeniero? Sí tenemos. Sí tenemos, definitivamente la generación en Puerto Rico no está en el nivel que tiene que estar para manejar situaciones que ocurren de día a día. No tenemos, se ha definido como el objetivo de 5.500 megavatios en potencia disponible para despachar en cualquier momento para evitar apagones por falta de generación. Puerto Rico lo más que ha podido hacer en los últimos meses es 3.200, 3.100, 3.300. que no es suficiente, y sí estamos en riesgo de entrar en apagones por falta de generación, específicamente en las horas de la noche, entre 6 y 10 de la noche. Yo recuerdo el verano pasado que nos sugirieron y hasta nos pidieron, por favor, prendan lo menos posible los aires acondicionados. ¿Esa sería la recomendación este año nuevamente? Bueno, ahora estamos en un momento más complicado porque tenemos un super niño por ahí que podría ser el más violento en el último siglo, lo que probablemente dispare las temperaturas todavía más altas que el año pasado. Wow. Ahora, nosotros tenemos el sistema un poco mejor este año, no por lo que ha hecho el gobierno y porque lo ha hecho el grande, sino por lo que ha pasado en el campo de las energías solares en los techos, ¿verdad? Que tienen sus issues, pero en cierta medida el año pasado nosotros, sobre todo los programas esos de batería de Tesla, nos ayudaron un montón a aplacar un montón de los apagones. Yo no estoy tan seguro de que este año cojamos la misma suerte. Escuchamos mucho de la reserva y que ahora mismo tenemos una reserva mínima. ¿A qué se refieren con esto? Mira, la reserva es una capacidad de generación de potencia que está disponible para manejar demanda abrupta que llega de momento o que pueda amortiguar cualquier defecto en la operación de la generación que está corriendo. Por ejemplo, si hay una planta que tiene que salir de operación por una falla, pues que esté otra disponible que pueda entrar rápidamente de manera que no cause un apagón. Y mantener siempre la cantidad de potencia necesaria para cubrir la demanda que está en ese momento. Acuérdate que esto en tiempo real hay que estar produciendo energía o potencia al mismo nivel que la que se está consumiendo. Claro. O sea, que siempre es un juego de balance. Y aunque usted lo ha explicado muy bien, la verdad es que no es suficiente. No es suficiente. No solamente no es suficiente, sino que todavía nosotros estamos pensando que vamos a estar eternamente dependiendo de la inercia física de las máquinas que dan vueltas, que tardan un rato en reaccionar, y no tenemos suficientes máquinas que están prendidas a una velocidad menor para que vuelvan a subir. La mejor manera es que vayamos a las baterías inmediatamente. Okay. Y este año la verdad que la generación está un poquito mejor que el año pasado, porque se han remozado unas generadoras que son antiguas, pero las tienen corriendo, le han dado mantenimiento, han podido integrar el sistema. Pero el almacenamiento es crítico para poder absorber esos picos que hay en las noches y asegurar de que no se vaya la luz por falta de generación. Gracias. Vamos a escuchar vía Zoom, tenemos a Justo González. González, ¿me escucha? Buenos días. Muy buenos días al panel y buenos días a todo el pueblo de Puerto Rico. Saludos. Gracias por estar con nosotros. Usted fue director de la Autoridad de Energía Eléctrica y nos gustaría que nos explicara esto en arroz y habichuela. ¿Qué significa que el sistema tenga una capacidad de reserva mínima? Ya escuchamos aquí el ingeniero, pero según su expertise. Sí. Pues tenemos que considerar las reservas, básicamente, es esa energía que es necesaria en un momento dado, ¿verdad? Y se cataloga para 15 minutos, ¿verdad? Es aquellas máquinas que, aunque sea una capacidad máxima, ellos están operando una capacidad reducida y tienen esa diferencia para compensar cualquier pérdida de carga que haya, o en este caso no carga, sino de producción que haya en el momento. La reserva tiene que ser ¿verdad? Igual, equivalente a la máquina más grande que tiene el sistema. Por lo general las máquinas más grandes son las de Aguirre, que son 450 megavatios. Como mínimo debe haber una reserva de 450 megavatios. ¿Y la disponible.
Actualmente sí en este momento, pero todo sucede en los momentos picos. ¿Cuándo son los momentos picos? Pues cerca del mediodía, ¿verdad? Más o menos cerca de 1 a 2 de la tarde, y luego por la noche, cuando estamos ya cerca de comienza más o menos 6:30 de la tarde, cuando todo el mundo llega a sus hogares, comienzan a cocinar, prenden aires acondicionados, prenden televisores, sistemas. Ok, y la reserva, pues a medida que va entrando el verano, pues, ¿qué sucede? Empieza la demanda a aumentar y las reservas se van haciendo más pequeñas. Menos de 450 megavatios el sistema está en riesgo. Y es más, yo les digo, bajo la situación en que las unidades del sistema están regulando frecuencia y voltaje y rápidas respuestas, aún menos de 200 megavatios, siempre que se va una máquina, hay un área de Puerto Rico que se apaga. Wow. O sea que a veces está siendo afectado aún por 200 megavatios. Y con esto que usted nos indica, ¿pudiera anticipar y coincidir aquí con el ingeniero de que vamos a tener apagones? Bueno, ahora mismo hay una máquina que está en reparación que va a entrar pronto, que es la unidad 3 de Palo Seco. Esa unidad estuvo en reparación. ¿Pronto ahora en este verano, ingeniero? Sí, ella va a entrar, ya ella entró. Lo que pasa fue que tuvo unos problemas en el debugging time, ese periodo donde se están haciendo pruebas y están probando equipos. Tuvo problemas con la caldera, la están reparando y debe entrar próximamente. Ok, si entra esa máquina y el sistema se mantiene bien, pues no debe haber el problema, pero de haber un fallo en alguna máquina, ahí es donde está comprometido, ¿ves? Hay una situación bien importante que es la unidad 1 de Aguirre, que tiene problemas con su generador y está fuera, lleva varios años fuera. Esa máquina ha hecho una diferencia bien marcada. ¿Por qué? Porque no están en servicio, no tenemos la reserva adecuada. Y si cualquier máquina que se vaya, digamos una de las de Costa Azul, que es una máquina de 410 megavatios, se va en servicio, no hay la capacidad en términos tampoco de reserva para poder compensar esa pérdida. Entonces podríamos tener apagones, porque pues el balance está entonces con reducir la generación, la carga, perdóname, en otras áreas de Puerto Rico, que significa apagar algunas áreas. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros aquí en la mañana. Con esto que nos dice el ingeniero, con esto que nos explicaron también ustedes, y como bien había dicho Carlos ahorita, el año pasado se habló de no usar aire acondicionado, de minimizar la reserva. ¿Qué recomendación o qué exhortación hay para el pueblo? Para finalizar. Hay que estar pendiente. Yo creo que cada uno de nosotros, ciudadanos, podemos tomar acciones en nuestros hogares para poder minimizar ese alón grande que damos cuando regresamos a nuestras casas por la noche. También hay que tener en mente que cuando nosotros aglomeramos toda la generación de emergencia que hay en Puerto Rico, industrial y comercial, nosotros tenemos ahí una gran cantidad de capacidad. Y el año pasado Luma hizo un programa piloto de ver cómo la industria y el comercio podía poner disponibles estos generadores para entonces minimizar el riesgo de apagones. Yo creo que hay que ver qué se ha hecho con ese programa, cómo se puede expandir, si funcionó adecuadamente, que hay que hacerlo para que funcione adecuadamente, pero si nosotros tenemos en mente la generación de emergencia que existe ya en las diferentes industrias y comercios, esa generación que podemos poner a la disponibilidad del sistema y minimizar el apagón. Y vamos a estar pendientes de eso, y un tema que le seguiremos dando énfasis porque sin duda nos importa a todos los puertorriqueños. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros, Juan, como siempre, por estar con nosotros. Un gusto. Y ahora seguimos con más de En la Mañana. Vamos con Mari, que nos cuenta lo próximo en el tránsito. Mari. Gracias, Pepe. A las 7:22 de la